Buenos días. En el día de hoy, en este video se va a hablar cómo es el proceso embrionario de un dragón de Komodo. Esto es para la materia de histoembriología y lo haré en conjunto con mi compañera Nicole Bejarano. Principalmente, empezaremos con qué es el dragón de Komodo, qué animal es el dragón de Komodo. El dragón de Komodo, más conocido su nombre científico como Varanus komodoensis, es un reptil, específicamente una especie de lagarto monitor, y es el más grande del mundo. En su clasificación está como en el reino de Animalia, su clase es Reptilia, su familia es la Varanidae y su especie, como lo dije, el nombre científico es Varanus komodoensis. Sus características principales es que este lagarto puede llegar a medir hasta 3 metros y pesar más de 70 kilos. Vive en algunas islas de Indonesia como Komodo, Rinca y Flores, y donde más habitan es Komodo, por eso su nombre. Tiene saliva con bacterias y veneno leve, que ayuda a inmovilizar a sus presas. Este lagarto es carnívoro, se alimenta principalmente de ciervos, jabalíes, aves y hasta otros dragones de Komodo. Son ovíparos, pero también pueden reproducirse por partenogénesis, o sea, sin macho. ¿Por qué se le llama dragón? Es un dato curioso. Aunque no es un dragón mítico, su gran tamaño, fuerza y lengua bífida y apariencia prehistórica le dieron ese nombre, y es uno de los depredadores más poderosos que se encuentran en su hábitat. A continuación, vamos a hablar sobre la dotación genética del dragón de Komodo, también llamado cariotipo. Se refiere al número y tipo de cromosomas que posee esta especie. Sus características es que tiene un número de cromosomas de 40. Su tipo de terminación es sexual sistema, es sexo masculino ZZ, que es homogamética. Su sexo femenino es ZW, que es heterogamética. Y tiene, como les había dicho anteriormente, reproducción sexual y partenogenética. Su tipo de células son eucariotas con un núcleo definido. También su genoma, aproximadamente de 1.5 mil millones de pares de PB. En su explicación se dice que los machos tienen 2 cromosomas sexuales iguales, ZZ, y como lo había dicho anteriormente, las hembras ZW. Este sistema es diferente al de los humanos, ya que el de los humanos es XX y XY, y es común en aves y reptiles. La partenogénesis solo produce machos ZZ, porque los óvulos solo pueden duplicar el cromosoma Z, mientras que combinaciones WW no sobreviven. Curiosidades genéticas. Sobre sus curiosidades genéticas se podría decir que su ADN muestra adaptaciones relacionadas con su gran tamaño, metabolismo elevado y su sistema inmune poderoso, capaz de sobrevivir a su propia saliva bacteriana. Se han estudiado genes relacionados con su resistencia cardiovascular parecidos a los mamíferos. Ahora, hablando sobre el acto sexual del dragón de Komodo, es parte de un comportamiento reproductivo interesante y algo agresivo, típico de reptiles grandes. Primero inicia con el cortejo. Ocurre durante la época reproductiva entre mayo y agosto. El macho detecta feromonas en el aire y sigue el rastro de una hembra lista para aparearse. Cuando ella encuentra al macho, el macho la lambe y la olfatea, especialmente en la región cloacal. Si la hembra está receptiva, permanece inmóvil. Si no, pues se retira con mordidas y sacudidas. Se niega al cortejo del macho. Segundo, su dominancia entre machos. Si hay más de un macho interesado, pueden pelear entre sí usando sus patas traseras para levantar y golpear, como un combate agresivo. El vencedor tiene derecho a aparearse con la hembra. Y tercero, la cópula o el acto sexual. El macho monta a la hembra por un costado o desde arriba. Inserta una de sus hemiopenes, órganos reproductores que son dobles, que poseen a los reptiles machos, en la cloaca de la hembra. La cópula puede durar de 10 minutos hasta más de 1 hora. Durante la cópula, el macho muerde suavemente el cuello o la espalda de la hembra para mantenerla en la posición. Y cuarto, después del apareamiento, luego de varias semanas, la hembra pone entre 15 y 30 huevos en un nido cavado o tierra o nidos abandonados de aves. El periodo de incubación dura de 7 a 9 meses y las crías nacen entre enero y marzo. Y con esto concluye el abrazo sexual o el acto reproductivo de los dragones de Komodo. Sobre su ciclo reproductivo y sobre temas como el control hormonal, la fecundación y cómo se relaciona con su ciclo biológico completo. Vamos a iniciar con el control hormonal. El sistema endocrino regula todo el sistema reproductivo y la hormona que se libera de gonadotropina se conoce como GnRH.
producida por el hipotálamo y estimula la hipófisis. FSH y LH son las gonadotropinas. Estimulan los testículos en los machos y los ovarios en las hembras para producir células sexuales y hormonas sexuales. La testosterona en machos, que estimula el comportamiento reproductivo, desarrollo de espermatozoides y agresividad. Los estrógenos y progesterona en hembras, que regulan la maduración del óvulo, preparación del útero y conducta reproductiva. Ahí también se habla sobre el cortejo y la cópula, que el macho detecta a la hembra mediante las feromonas. Se produce el apareamiento si la hembra está en fase fértil. El macho introduce uno de sus hemiopenes en la cloaca de la hembra, como lo había mencionado anteriormente, y la fecundación es interna. En la fecundación, el óvulo es fecundado internamente en el ovioducto, se forma un embrión que se envuelve en una cáscara flexible y se deposita como huevo. De 15 a 30 huevos son depositados en un nido subterráneo y esto sucede entre agosto y septiembre en la naturaleza. La progesterona ayuda a mantener el ambiente uterino adecuado antes de la puesta. Ahora la incubación. La incubación es de 7 a 9 meses según la temperatura ambiental, que es muy importante en los reptiles, la temperatura para una próspera reproducción. Durante este tiempo no hay intervención hormonal directa, pero el desarrollo sigue genéticamente regulado. En el nacimiento, las crías rompen el huevo usando un diente de huevo. Nacen completamente formadas y miden más de 30 a 40 centímetros y ya son independientes desde el nacimiento. Después del nacimiento, la madre no cuida a las crías. El sistema hormonal vuelve a la fase de reposo y el ciclo puede repetirse. La fecundación puede ser sexual, macho-hembra, o asexual por medio de la partenogénesis, que la hembra produce esencia sin fecundación del macho. Durante el tiempo del embrión pasa por etapas típicas que son la segmentación, la gastrulación, la organogénesis, y se forman estructuras como el cordón neural, corazón, órganos internos, extremidades y escamas. La eclosión. Al finalizar la gestación, el embrión rompe la cáscara del huevo, como ya lo había dicho, y la supervivencia es que las crías son vulnerables y pasan los primeros meses escondiéndose en árboles o madrigueras para evitar ser comidos, incluso por adultos de su misma especie, ya que, como había mencionado, también pueden ser caníbales. El dragón de Komodo, como dato curioso, es una de las pocas especies de vertebrados capaces de reproducirse por partenogénesis, lo que ha sido observado en zoológicos cuando no hay machos presentes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre términos que anteriormente mencioné, pero vamos a profundizarlos. La partenogénesis es como si fuera asexual, a que una hembra produce esencia sin necesidad de un macho, es decir, sin fecundación del óvulo por un espermatozoide. Esta funciona como un óvulo que se forma por sí solo hasta formar el embrión. La cría que nace genéticamente muy similar a la madre, aunque no siempre es una copia exacta. En el dragón de Komodo, las hembras pueden reproducirse por partenogénesis cuando no hay machos disponibles. Lo curioso es que las crías, como yo lo había dicho anteriormente, nacen siempre ZZ, o sea, machos. Esto es porque sin óvulo no fecundado, Z se duplica y solo se puede formar ZZ, ya que WW no sobreviviría. Otros ejemplos en la naturaleza de esto son las abejas, las lagartijas y los tiburones. Bueno, ahora la segmentación. La segmentación es la primera etapa del desarrollo embrionario después de la fecundación. Consiste en una serie de divisiones celulares rápidas y sucesivas del cigoto, la célula formada por la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Qué pasa durante esta segmentación? El cigoto se divide en muchas células pequeñas llamadas blastómeros, y estas divisiones no aumentan el tamaño total del embrión, solo lo fragmentan en más células. El objetivo es formar una estructura llamada mórula, una bolita compacta de células. Características claves de esta segmentación pueden ser el aspecto, descripción, tipo de división, que aquí sería una mitosis, que es división celular sin cambio genético. Tamaño del embrión: no crece, solo se divide. Producción final: mórula, luego se convierte en blástula, y ocurre también en muchos animales, como mamíferos y aves. La importancia de esta segmentación es que permite que el embrión pase de una sola célula, que es el cigoto, a muchas células especializadas en el paso inicial para formar tejidos y órganos. Y pues con esto concluiría en sí lo que es el desarrollo embrionario del dragón de Komodo. Y quería finalizar con que yo y mi compañera escogimos el dragón de Komodo
porque siento que es una especie que se le debería dar más importancia frente a esto, y es fascinante como un lagarto tan grande puede reproducirse de manera sexual y asexual, ya que creo que esto ha sido clave para impedir su extinción. Muchas gracias, espero que les haya interesado el tema